Muy bien. Antes, mira, me encantaría que pudiésemos conversar sobre el tema de la fe, la iglesia, el testimonio, el tema de la espiritualidad, el evangelio, eh, pero no sin antes hacerte una pregunta que me parece a mí sumamente central, que es la siguiente. ¿Cómo, digamos, bueno, con este preámbulo, en el caso de la sociedad nicaragüense, que creo que compartimos estos elementos también de fenómenos sociales, políticos y de salud a nivel Mm. regional, también latinoamericano. La sociedad nicaragüense se nota, se reproduce en ella estos elementos del viejo paradigma que nos mantienen confrontados, que no nos permiten avanzar como pueblo, como sociedad de la manera óptima. O sea, avanzamos, pero yo no sé si a veces avanzamos para atrás o avanzamos de lado, y digo avanzar por detrás porque es una forma de avanzar, aunque pareciera contradictorio. Entonces, el asunto es de que mi pregunta, vos como especialista en este tema, es que si vos identificás estos elementos del paradigma en crisis que mantienen confrontados, divididos, etcétera, los notás en nuestra cultura nicaragüense y si podés identificar en qué elementos. Me gustaría, digamos, que pudiéramos dar, aunque sean unos 5 minutos, un tema tan importante para que los nicaragüenses podamos aprender a identificar y nombrar aquello que nos tiene patinando, digo yo. Sí, esa es una pregunta pero, sobre la que podemos pasar hablando un par de horas, ¿no? Pero en psicoantropología, pues una de las cosas que se menciona en relación a esta pregunta, pues es el hecho de ser una sociedad infantilizada por el dolor y la carencia y el sufrimiento, ¿no? Eh, diría nuestro amigo Dubois que la civilización occidental y latinoamericana y nicaragüense, pues es el resultado de un genocidio masivo, de una violación masiva y de un dolor que según la epigenética, ¿no? Y la psicogenealogía se ha ido transmitiendo a través del, del inconsciente étnico nicaragüense, le diría nuestro amigo eh, Aldo Díaz. Aldo Díaz Lacayo, Sí. exactamente. Y eso, mientras no sea puesto sobre la mesa, sacado a la luz, mientras no se abrace ese dolor generacional que existe en el inconsciente étnico nicaragüense, estamos viendo hacia el futuro. Estamos, diría Sigmund Bauman, estamos en retrotropía, ¿eh? No estamos en entropía, según la segunda ley de la termodinámica, estamos hacia atrás, ¿no? Y este dolor que se convierte en una especie de energía, ADN energético, ¿no? Transgeneracional, Sí. es heredado y se expresa en, en una subjetividad cultural, ética, política dominante, ¿eh? Dominante en el sentido de una propuesta de desarrollo basada en la intolerancia, en la Ujú. fragmentación, en la separación, en el todo o nada, en el negro o blanco. No hay matices, ¿eh? No hay arcoíris, ¿no? No hay grises, ¿no? Es todo o nada. O estás conmigo, esto es de nuevo, o esto estás contra mí. Entonces, esto es la plataforma psicoantropológica que sostiene, creo yo,
el estancamiento de la sociedad nicaragüense y que se convierte en blanco del abuso y del poder, de la opresión de muchos que aparecen con propuestas de manipulación extorsión emocional, ¿no? Y ahí no estoy hablando solo de la política o de la educación, también de las propuestas religiosas, ¿no? Las iglesias pares de sufrir, es un ejemplo perfecto de cómo esta subjetividad dominante se aprovecha de la mentalidad de los pobres y de los pobres entre los más pobres, ¿no? Para poder crear una una programación llevada al extremo, ¿no? Que ese es el asunto, que la sociedad está programada, ¿no? Desde esta propuesta que ha perdido su identidad, ha perdido la empatía, ha perdido la capacidad de ir más allá, ha perdido la capacidad de diálogo, ha perdido la capacidad de compromiso. Yo creo que esos son cuatro pilares fundamentales que requieren ser rescatados desde la educación escolar, desde la educación teológica, desde desde la ética, ¿no? A nivel de escuelas, universidades, etcétera. No puede haber una, una transición del pasado, sería la retrotropía, hacia el futuro, que sería la monantropía, ¿no? Hacia un nuevo orden, sin cuestionar esas lentes de lectura desgastados de la sociedad. Y el asunto es que no queremos, pues. No queremos porque detrás hay una carencia, un dolor, un sufrimiento subyacente que no sabemos cómo abrazarlo para trascenderlo. Y eso que reprimimos, dice Jung, ¿no? Hablando se convierte en una sombra. Hay una sombra individual, pero también hay una sombra subjetiva, transsubjetiva a nivel étnico nicaragüense, que está ahí, está reprimida, está siendo cada vez más oscura, cada vez más grande. ¿Eh? Y si no se saca a la luz ese potencial, se manifiesta aleatoriamente, de manera explosiva, de manera caótica, generando más crisis. Entonces, así puedo entender, entonces, conociendo un poco la realidad nicaragüense, de que esta sombra, que es expresión del sufrimiento y del dolor histórico, ¿no? De los productos de un sinnúmero de crisis acumuladas en Nicaragua, que es parte de que es resultado de este modelo en crisis que le llamas, se expresa uno de una manera objetiva, estructural, en los mecanismos de poder, de dominación, en la política, en la economía, en la escolarización de la educación, en el poder religioso, que bien has hecho referencia, pero también se manifiesta este dolor y esta sombra a nivel subjetivo, a nivel de una sombra creciente que inhabilita a la ciudadanía para identificar y hacer uso de todos sus recursos creativos, recursos no éticos, ¿no? Recursos de dignidad, recursos de trascendencia hacia, digamos, otros valores, otra ética hacia los demás, hacia el cuidado y hacia la solidaridad. Veo, digamos, entonces, esta sombra o este sufrimiento que nos tiene patinando los nicaragüenses como expresado desde un punto de vista objetivo, estructural, y desde un punto de vista intersubjetivo, que es a través de la sombra cultural que se ve expresada en un sinnúmero de antivalores, lo que los culturalistas nicaragüenses llaman el huehuencismo, ¿verdad? Un huehuencismo que lo ha descrito, por ejemplo, Pablo Antonio Cuadra, ¿no? En ese libro, El Nicaragüense, entre otros muchos que han escrito alrededor del asunto, pero que también se ve expresado en la subjetividad de dominación religiosa y la subjetividad de dominación política en Nicaragua.
Entonces, al parecer hay un elemento pre, presocial, que es todo este basamento de dolor y sufrimiento. Hay un basamento estructural y hay un basamento subjetivo colectivo. Al final, al parecer, estamos en una gran trampa, hermano, los Así nicaragüenses. es. El problema no es que estamos en la trampa, el problema es que no nos damos cuenta que estamos en la trampa. Eh, Eso es importante. como, Como como el el pez pez, en la pecera, ¿no? exacto, sí, como el pez que no sabe que está en el mar y que está en el océano, pierde de vista la trascendencia del océano, ¿no? Es como la célula no sabe que en su ADN contiene la información de todo el cuerpo, ¿no? Pero lo contiene, ¿no? Hay una ignorancia originaria, entonces, los nicaragüenses de sus propias posibilidades. Yo creo que la ignorancia no es originaria, es construida. Ah, ok, muy bien. Lo originario es el amor, lo originario es el vínculo, lo originario es el conocimiento. Lo construido, cultural, ética, social, religiosa y políticamente, es la separación, es la diferencia, es la lucha, es la batalla, es la autoprotección, es la fragmentación. Y eso se ha construido durante décadas, desde lo que Michel Foucault llamaba el poder panóptico, ¿no? El panóptico es la torre que está en el centro de las cárceles y desde arriba hay un hombre que está vigilando a los presos, pero él puede ver a todos los presos, pero los que están en las cárceles no ven al hombre que lo está vigilando. Entonces hay una sensación de omnipresencia de esa subjetividad dominante que te persigue a donde vayas y entonces eh, ata tu subjetividad individual al temor, al miedo, a la necesidad de esconderte, a la necesidad de defenderte, a la necesidad de protegerte, ¿no? Eh, 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 y en este sentido, lo que vos bien decías son como dos lados de la misma moneda, ¿no? El panoptismo, ¿no? Del poder que estanca el desarrollo social de la sociedad es la expresión de una subjetividad estancada y amarrada por la sombra de lo reprimido en el inconsciente étnico del nicaragüense. Entonces, uno puede hacer aquí, en el lado objetivo, consciente, puede hacer lo que quiera, ¿no? Escribir libros, puede inventar nuevas teorías, puede proponer nuevos sermones, Y pero inventar, si no, inventar una revista de teología. teología, ciencia y cultura, pero si no se trata, ¿no? Las raíces que sostienen desde esa subjetividad dominante que sostiene, ¿no? Esa infantilización de la sociedad, este va a ser un atractor extraño, diría la teoría del caos, ¿no? Uno puede avanzar, y hemos visto, en Nicaragua hemos visto, ¿no? Que han habido avances hacia nuevas propuestas, hacia nuevas propuestas sociales, económicas, políticas, éticas, religiosas, pero después de un tiempo, el atractor extraño te vuelve a jalar y te atrapa. ¿Eh? Y lo estamos viendo ahorita también en el tema del COVID-19, ¿no? Muchas organizaciones en las que yo he trabajado y muchos de ustedes también, ¿no? Con iglesias a nivel de desarrollo comunitario, en el tema de misión integral. Ha habido un tiempo en que las iglesias han despertado hacia una nueva lectura de la misión integral, del evangelio, del querigma, como propuesta más holística, ¿no? De bienestar del ser humano, de la dignidad, etcétera. Pero estas situaciones, como el COVID-19, pues hay ahora un retroceso, y es lo que yo escucho, lo que me dicen de varias oficinas, equipos, hacia una lectura. Las iglesias ahora están como retrocediendo a una lectura apocalíptica, ¿eh? Del mundo. Estamos viviendo como el cumplimiento de las profecías, estamos viviendo como los últimos tiempos, ¿eh? Y, y entonces la misión integral ya no me interesa, pues lo que me interesa es salvar el alma y garantizar la vida eterna mía y la de mi familia, ¿no?
El que tiene hambre, el que sufre injusticia, el que sufre opresión, el que no es una prioridad colateral, ¿no? Ya Mateo 25, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me diste medicina, y estuve con hambre y me cubriste, etcétera, y me diste de comer. Ese ya lo dejamos para después, ¿no? Pero en este momento lo importante es asegurar mi transición hacia la eternidad, porque estamos... Entonces, ese atractor extraño es un reflejo de la programación del inconsciente étnico, ¿no?, de la sociedad nicaragüense, que está sostenida, por un lado, el lado de la moneda, la subjetividad dominante, y por el otro lado, el poder panóptico objetivo de los sistemas de poder que nos atrapan. Sí, exactamente. Y eso es importante porque, digamos, desde, desde que yo tengo conciencia o desde que estudio un poco más sistemáticamente el tema de la historia y la cultura nicaragüense, me doy cuenta que nuestra historia es una historia de proyectos fallidos en la búsqueda de trascender esa sombra, ese sufrimiento, ese fatalismo. Y la pregunta entonces que me hago después de leer propuestas y que no se pudieron cumplir por un sinnúmero de elementos como el tema de la sombra o el tema del atractor extraño que estás refiriendo, es qué posibilidades, qué hay en nuestra cultura, qué hay en nuestra idiosincrasia, qué hay, esta pregunta es importante, qué hay en las iglesias, en la fe de las personas, en estos tres elementos, ¿ya? Idiosincrasia, cultura, fe. ¿Qué hay en esos elementos? Hay algo que nos puede ayudar a los y las nicaragüenses a trascender esa sombra, a dejar atrás ese paradigma que nos tiene confrontados, rotos y en subdesarrollo en diferentes niveles. Hay algo que se puede identificar y se puede explotar de ahí de alguna manera para el beneficio de la sociedad. Yo creo que sí hay, claro que hay. Como te digo, si estamos contenidos en Dios, ¿no?, y nuestra mente es parte de la mente de Dios, como decía Spinoza, por supuesto que hay. El asunto es que estamos cegados, como dice Pablo, ¿no?, viendo como a través de espejos, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí. Entonces, realmente no vemos el espejo, lo que vemos es el reflejo de nosotros mismos, de nuestro propio estancamiento, de nuestra propia visión reduccionista de la situación. Ahí es donde yo enfatizo mucho recuperar la visión sistémica en la hermenéutica bíblica, ¿no? Un día de esto participaba ahí como oyente en una reflexión de estas virtuales sobre la corrupción, ¿no? Wow. Corrupción en Latinoamérica y la corrupción en la iglesia, ¿no? ¿Qué tema es? Sí, hemos visto ahora que muchas iglesias, incluso pastores y profetas, siguen pidiendo el diezmo y siguen pidiendo ofrendas virtualmente, a distancia, y eso se ha convertido pues también como parte de una práctica coyuntural, ¿no? Pero yo pensaba, pues, la corrupción es un síntoma de un sistema intrincado dentro de otros sistemas deformados, ¿verdad?, a diferentes niveles. Entonces, la iglesia no es iglesia aislada, la iglesia es un sistema dentro de otros sistemas. Entonces, la sociedad nicaragüense es un sistema dentro de otros sistemas. Y entonces, si necesitamos empezar a hacer un abordaje serio, profundo y sostenible, hay que ampliar la visión del problema. No es un asunto simplemente de quitar a uno y poner a otro. Eso no soluciona el problema. Es un asunto de poder bucear en las profundidades de las sombras, ¿no?, de la subjetividad
del nicaragüense y poder identificar ahí, es como Jesús, ¿no? Ir al desierto y hablar con tus demonios, ¿no? Hablar con tus demonios, abrazar tus demonios, dialogar con ellos y trascenderlos. No hay otra forma. Es como el camino del héroe, entrar en la cueva del Minotauro. Y de ahí solo puedes salir vivo o muerto. Si salís vivo, salís despierto. Salís despierto. Y esa es la espiritualidad, ¿no? Decía Buda, no me interesa ser un hombre perfecto, me interesa ser un hombre despierto. Y dice Anthony de Melo, la espiritualidad es despertar, es ser consciente, es estar alerta, es saber por qué estoy aquí, quién soy yo y para qué estoy aquí, ¿no? Entonces requiere de procesos nuevos que generen emociones nuevas e interpretaciones nuevas. A mí me gusta la propuesta de Panikkar. Panikkar habla de 3 momentos cairológicos. Un momento que le llama el cristianismo, ¿no? La cristiandad y la cristofanía. El cristianismo, pues, era el movimiento de oposición al sistema. Siglo I, ¿no? Segundo. El movimiento contracultural. La cristiandad época medieval, siglo XV, ¿no? Con el martillo de brujas y con toda aquella persecución y las doctrinas y las inquisiciones y ¿cómo se llamaban las ofrendas esas que pedían para la expiación de pecados? Hay iglesias que siguen actuando como expresiones sintomáticas de la cristiandad. ¿eh? Estamos en un mundo globalizado en pleno siglo XXI, pero nuestras raíces de la subjetividad religiosa responden al modelo de la cristiandad, ¿no? Y entonces Panikkar dice, bueno, lo que requerimos en este momento probablemente no es más doctrina, no es más dogma, no es más teología. Necesitamos la experiencia mística con el misterio de Dios, una cristofanía, ¿no? Y vos sabés bien que la palabra cristofanía pues viene de phos, luz en griego, ¿no? Fanía, la expresión de lo divino, la manifestación de lo divino, la manifestación del misterio crístico, la experiencia del misterio crístico. Y la epifanía, vos sabés, viene está vinculada con el Nilo. Cuando el Nilo se crecía por las lluvias y se derramaban las aguas del Nilo sobre los siembros, ¿no? Los campos sembrados, esa era la epifanía, ¿no? De los dioses. De ahí viene la idea de la epifanía como concepto teológico. Entonces, la cristofanía tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la experiencia mística, con el misterio crístico en un mundo de incertidumbre. Si la variable incertidumbre, si la variable impredecibilidad no es parte de un nuevo marco hermenéutico, teológico y educativo, vamos a estar siempre reforzando los patrones rígidos, dogmáticos, ¿no? Que nos siguen conduciendo a la extinción humana. Entonces yo creo que requerimos de un nuevo marco de interpretación, no solo religioso, sino también cultural, ético, social y político. Y para eso necesitamos... Y este nuevo marco
lo da posiblemente el monantropismo, volviendo a tu propuesta. No, el monantropismo es el final del principio del nuevo orden, Es el principio del nuevo orden. según Frankl. Pero no, la solución no la da el monantropismo, la solución la da a nosotros como cristianos la apertura existencial frente a lo que nos contiene y nos trasciende, el misterio crístico, el misterio inefable. Y esa es la definición de fe que yo tengo, ¿no? La fe es la apertura existencial del ser humano en medio de la incertidumbre ante eso que me contiene, ante eso que me trasciende, ¿no? Ante el misterio inefable, a la experiencia mística del misterio inefable. Si yo no trasciendo hacia lo ilimitado dentro de mis límites, entonces sigo atrapado en la rigidez del sistema. Pero ahí hay una crítica profunda a toda la iglesia y la cultura nicaragüense, porque quiere decir de que, digamos, vivimos en la religión cristiana, mas no hemos despertado a la dimensión crística, o sea, de Cristo, de la existencia de Cristo, porque sí, en medio, después de 500 años de cristianismo católico, y después de alrededor de 180 años de protestantismo en Nicaragua, nuestra cultura sigue siendo tan fragmentada, caótica y que nos mantiene en oposición en diferentes niveles, quiere decir que hemos vivido más los elementos de una religión y no el elemento del despertar del evangelio. Y que por eso necesitamos despertar real, verdadero evangelio, despertar a la dimensión crística que nos haría avanzar como creyentes y como nicaragüenses. ¿O me equivoco? Amén, hermano, así es. Mejor que eso no lo podía haber dicho yo. Yo creo que se hace urgente recuperar en nuestra nueva forma de pensar el principio de no contradicción, el principio de no exclusión de los opuestos, el principio de que todo surge de un mismo origen, pero que se expresa y se manifiesta uno reprimiendo al otro dependiendo de la circunstancia, el principio de oscilación de la vida entre un extremo y otro, ¿no? El principio de la no separabilidad, el principio de la visión de conjunto, de la visión sistémica, necesitamos una perspectiva holística, una espiritualidad de interrelación holística, no solo entre nosotros los seres humanos, sino con la biosfera, con la creación, con la realidad. Sí. Necesitamos encontrar y evolucionar con el contexto de la pandemia hacia un nuevo punto, hacia un nuevo balance adaptativo con la creación como expresión también de Dios. La creación, mi prójimo y yo, contenidos en Dios como campo de inteligencia, de amor, de sabiduría y de poder trascendente e inmanente. Cambiar eso es fundamental, de lo contrario yo no puedo no puedo entender la fe como una apertura existencial, sino que sigo entendiendo la fe como una reducción, intra trascendente. Ahí hay que abrir esa puerta. Para comprender que la verdad nos posee. Yo no poseo la verdad. El otro no posee la verdad. La verdad nos posee. El logos nos posee. El sentido nos posee. Dicen los Bahá'í, ¿no? Que Dios es como una luz. La verdad es una, pero ilumina a través de diferentes lámparas. Y cada lámpara irradia en su contexto, en su situación, en su recipiente cultural, diría Panikkar, de manera diferente.
Entonces, si yo me quedo al nivel del recipiente cultural, como yo no nací en Japón, no nací en China, no nací en África, no nací en el Congo, no nací en Kobe, no nací en Vietnam, entonces yo nací en Nicaragua, fui educado en el Colegio Bautista y mi herencia ideológica, religiosa, cultural, étnica, subjetiva, es herencia del pensamiento de la misión centroamericana, inspirada en el pensamiento fundamentalista y dispensacional de Scofield, y que responde a una perspectiva también ideológica de la, de la doctrina Monroe, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, para mí, todo lo demás está descartado. Eso no es apertura existencial de la fe. Eso es Programación, has dicho, ¿no? sí, la programación, pero ese es como el reduccionismo, ¿no? Hay un achicamiento, ¿no? Un encierro. Es como el avestruz que mete la cabeza dentro del hoyo, ¿no? Y no se da cuenta de todo lo que pasa afuera. Esta es mi verdad, ¿no? Y tengo que protegerla y meto la cabeza en el hoyo. Entonces, a eso me refiero.